acá en Santiago y no sé, yo estoy más que nada queriendo saber lo que la gente piensa del video. Un largo proceso, claro. Y 2 años se pasaron, muchas cosas se pasó. Bettina, don't be so shy, just help me, please. Venga. No, déjame sola. También igual sería lo súper interesante saber un poco, porque yo soy la súper extranjera, ni siquiera viví ese tiempo, entonces yo creo que sería lo interesante como lo perciben ustedes. Y yo por mí puedo decir que yo siempre estoy súper emocionada por el espacio que tú abres para hacer conexiones, para un espacio de mucha ternura, con mucho amor. Y yo creo que eso ha saltado también mucho en todo lo que dice esas mujeres increíbles, de tanta energía, de tanta fuerza, que al final eso también sale de Elisa Loncón, de lo que habla ella, que desde el amor es la fuerza que cuenta, que yo siempre también me quedo muy así impresionada con Luisa, esa activista del humedal, que dice que tienes que amar algo para defenderlo, ¿no? Y conocerlo. Yo creo que son como coordenadas muy importantes. Sí, o sea, para mí también es como siempre muy emocionante mirarlo nuevamente y en cada sitio donde pasamos el video, ¿no? Entonces es muy distinto para mí estar acá hoy, como era como... Y la primera vez también mirando así una pantalla grande con el sonido. Y recordarme un poco, volver a ese momento, porque yo creo que la magia, la mágica de audiovisual, de cine, de video, es siempre que afectarnos de una forma que podemos volver casi a ese momento. Y eso me provoca un poco mirar la película, siempre es como una nueva mirada, ¿no? Claro, fue muy intenso estar en Chile en 2019, ese mes. Yo venía de un proyecto así, el más largo proyecto de mi vida en Amazonía, también colaborando con una radio comunitaria que se queda en Tapajós, Pará. Y por eso la propuesta de venir a Chile era un poco como pesquisar cómo las radios comunitarias en Latinoamérica tienen ese papel de no solo comunicar y de organizar los territorios, pero también tiene una estética propia y son muy conectadas con el trabajo femenino en general, porque la mayoría son mujeres, en la Amazonía también, la red de comunitarias, la presencia de las mujeres es muy fuerte. Y entonces cuando llego a Concepción y encuentro la radio Humedales, las chicas tuvieron que salir, por eso no están acá infelizmente, pero bueno, la mayoría que aparece en la película también viven en Concepción. Entonces conocer la radio fue como una apertura así de un camino posible de estar acá y no estar solamente perdida qué hacer, porque yo sentía muy latente ahí amigas como Valentina, también como la gente estaba súper afectada, ¿no? Elisa, mis amigas que me invitaron a venir, que me sentía un poco acogida por ellas, estaban, como, claro, en ese momento súper... cada día era un mundo, por eso digo eso en la película. Y los encuentros fueron así como que... Me gustaría también agradecer muchísimo a Anita y Luis de Galería Metropolitana, sobre todo me ayudaron muchísimo a encontrar la radio y las activistas, la red Bio Bio. Y
Y claro, la guardiana es como, sí, Luisa es increíble, ¿eh? La forma como habla de su humedal, es como, es eso, uno tiene que estar como involucrado en el territorio y tener esa conexión para defenderlo. Yo siempre me quedo pensando eso en relación a la migración, porque yo como brasileña viviendo en Berlín, a veces me siento un poco desterritorializada en Berlín. Luego busco ahí mi red también para, ¿no? Como estar como más conectada donde estamos. Y claro, hay las luchas que son muy locales y hay las luchas que son internacionales. Y eso es una cosa que ese proyecto me ha hecho ver muy claramente, como las conexiones desde mi cuerpo, territorio, hacia todas las conexiones con las mujeres que estaban ahí en la carpa de las mujeres, sentir así que hace sentido identificarme como una mujer latina en alguna medida, como, y qué significa eso, y bueno, muchas cosas que me animó muchísimo estar ahí, en este momento, como que me ha dado mucha energía de que podemos cambiar, que podemos articular, estar, sí, sobre todo si organizamos y si estamos en diálogo, encontrando y soportando unas a las otras. Eso. Pero me gustaría, bueno, no sé, más que nada oír a ustedes. Ay. Bueno, también me pasó, como estaba escuchando ahí, como muy emocionada con el video. Me gustó mucho entrar en esas distintas perspectivas, algunas más emocionales, otras más racionales. Y me emocionó mucho también ver a la guardiana, porque tuve la suerte de verla en Concepción y ella estaba muy como orgullosa, o no sé qué palabra decir, muy como expectante de estar y ser parte de la película. Y creo que eso también es muy significativo, ¿no? Como poder mostrar, o sea, estar en otro lugar también con ella, ¿no? Y por otra parte también pienso la importancia de ver registros así de previa pandemia, justo en ese momento tan particular y fuerte que justamente ahora, previa a elecciones, como que es importante, y ojalá lo podamos ver después de una manera también como, no sé, bueno, eso me fui como en eso, como pensando, ¿no? Que cómo lo vamos a ver después, ojalá para bien, ver hacia atrás. ¿Aló? Yo quiero comentar, Bárbara, que en medio del proceso en que estamos, porque en realidad estamos en pleno todavía, creo que es un aporte este trabajo porque oxigena. Literalmente es la perspectiva desde lo orgánico, desde la naturaleza misma. Creo que articula muchas ideas, luchas, ideologías, posturas, visiones. O sea, a todos nos cayó como una sorpresa el estallido. Yo creo que nadie estaba preparado a imaginarse que iba a ser de la dimensión que ha sido, con la violencia que ha habido y todo lo que sabemos. Entonces, si bien está todo ahí, contenido y el relato, y es realmente un aporte a la memoria también esto incluso, creo que desde un punto de vista que es muy sano y que nutre. Entonces eso lo agradezco, y quizás muchos espectadores lo van a agradecer, porque como te digo, oxigena la reflexión también incluso. Así que me parece realmente, y tú habiendo llegado quizás con algunas ideas generales de lo que podrías haber llegado a ser, me imagino que para ti también hubo mucho desafío de empezar a comprender y profundizar capas, y tú misma articular el guión tiene que haber sido un tremendo trabajo, y además es muy poético, tiene muchos textos también que son probablemente muy íntimos y personales tuyos, cuando hablas del dormir, o bueno, toda la parte con las mamas, en fin, es como un viaje realmente hacia el interior, y de nuevo, como que nutre la visión. Creo que en medio de, a veces uno se confunde con la violencia, ¿no? Y eso también radicaliza. En fin, creo que va a ser un aporte como a la historia, como del entendimiento de estos procesos en que estamos. ¿Alguien quiere decir algo?
Te lo devuelvo. Gracias. Sí, bueno, eso también fue todo un proceso de descubrir también que yo estaba enferma durante todo ese momento de estar acá. Y entonces cuando yo llego en la carpa de las mujeres y la Juanita dice que tenemos que ellas hicieran siempre workshops y se iban a las comunidades de mujeres y les preguntaban dónde te duele este conflicto, ¿no? Era muy fuerte, como que las mujeres apuntaban ahí en su propio cuerpo, donde somatizaban, ¿no? donde se encontraba los conflictos socioambientales que están ahí, afuera, que parece que están afuera, pero están, al final nos atinge, comimos los agrotóxicos, tomamos el agua contaminada. Y claro, mi papá en Brasil viene de una región de minería que se llama Minas Gerais, entonces hay una brasileña que incluso habla de ahí, que van a abrir una más mina de carbón que será la mayor de América Latina. Y la familia toda ha tenido cáncer como así, y yo siempre pensé que tenía también por una cuestión genética. Lo curioso es que después he hecho como un examen y mi cáncer no era genético. Entonces era como, ¿dónde viene eso? ¿Sabes? Claro, con lo que comimos, con lo que una sociedad que produce también esa enfermedad. Y eso era muy claro como oyendo todos los debates de las ecofeministas o algunas mujeres que ni siquiera se denominan ecofeministas, pero que están trabajando con la agroecología, con varios, o con el bien vivir, con varios aportes que creo que Latinoamérica está ahora, bueno, hace mucho tiempo, también viene mucho de la cultura de los pueblos originarios en Latinoamérica, mucho de eso. O sea, de no perder el vínculo con el entorno y con los sitios donde estamos. Entonces fue muy impactante esto, ¿no? Por eso yo creo que la forma de la película, al final para mí tenía que ser algo que mezclara un poco la mirada más individual y al mismo tiempo se abriera hacia la colectividad de múltiples mujeres. Un poco eso, sí. Muchas gracias por todos que venían. Yo creo que también, bueno, quizá podemos encerrar, no sé, o seguir hablando más informalmente. De la forma de la película. Te quería preguntar cuál era tu acercamiento precisamente con los formatos, ¿no? Con el hecho de que hayas ocupado, digamos, los recursos, digamos, cinematográficos, ¿no? Porque si uno se fija, hay un protagonismo igual de la palabra, ¿no? La palabra tiene un lugar bastante importante en la construcción de la película. Y entonces te quería preguntar si acaso en la propia cámara tú ves una forma de conexión que es tan distinta como esa que se dice en las palabras, ¿no? En el propio guión. Entonces, ¿cuál es tu aproximación a la forma, ¿no? De conectarte con esas experiencias que muestra y si es el cine un lugar que para ti permite conectarse de otro modo que la pura palabra, ¿no? Pues sí, gracias, muchas gracias, muy buena pregunta. Hoy mismo estaba como estaba exportando una otra película que he hecho ahora, más recién, y pensaba, hostia, estoy haciendo como cinema falado, como un poco Manuel de Oliveira. Sí. ¿Qué me pasa con las palabras? O sea, quizá... yo creo que muchos de esos procesos son un poco inconscientes y toman forma, para mí, en el proceso de montaje. O sea, yo en este momento que estaba acá, filmaba mucho porque tenía ese sentido de urgencia de documentar
todo lo que pasaba, o sea, lo que podía, ¿no? Que puede un cuerpo. O sea, me recuerdo, por ejemplo, un día que Valentina me llamó, oye, Bárbara, tienes que venir, vamos a ver una performance de las tesis en ese estadio, y además solo para mujeres, o sea, ancianas, creo, como un poco más... sobre 45, sí. Tercera edad, bueno, no sé el termo, pero era un día que yo estaba muerta, literalmente, así como, literalmente imposible, pero estaba muy cansada de todos los días anteriores y filmando mucho y haciendo mucho. Y ese día he dicho, ay, no llego, no puedo irme con mi cámara y llevando, y no tengo esa energía. Claro, me arrepiento hasta hoy porque cuando pienso las imágenes, o sea, los miré después y era como, además de elevar la cámara o no, me gustaría haber estado ahí, pero uno no puede estar en todos los sitios. Y entonces yo creo que era un proceso como a todo momento yo pensaba, por eso también me parece que fue muy importante irme a Concepción y estar incluso un poco aislada al principio, en ese sitio que era como súper bucólico, una laguna, y bueno, que era donde la residencia tendría que ser. Y al final empecé a quedarme un poco ansiosa, como, ¿qué estoy haciendo acá en la naturaleza en cuanto todo se pasa en otro sitio? Yo no he venido acá para estar aislada, como, yo qué sé. Y todo eso para decir que, bueno, claro, para mí el cine, hay muchos cines y a veces me encanta una película de Strauss-Bellier, de Manuel de Oliveira, de cineastas que trabajan mucho con la palabra también o con la teatralidad. Y a mí también me encanta el cine experimental, abstracto, películas que son más como sensoriales o que son más, que no hay tanto el peso de la palabra. Yo creo que en cada proyecto siento la necesidad de hacer un poco distinto. Entonces ese proyecto, yo creo que cuando vamos a un otro territorio que no es el nuestro, yo tengo la tendencia de estar más huyendo. Por eso yo creo como que me parecía que la gente tenía la urgencia de hablar en ese momento. Y también para elaborar, ¿no?, qué estaba pasando, porque a veces las imágenes no dan cuenta. O sea, mirarlo, una imagen de una demostración, claro, los vemos todos los días en la tele en esos momentos. Yo me recordaba mucho eso en Brasil también en 2013. Son imágenes que ya conocimos, que son, no sé, de alguna forma familiar, pero ¿qué pasa cuando no están ahí esa gente, pero se organizan en otro espacio? ¿Qué están hablando? ¿Cómo se articulan cuando no están en la demostración solo, ¿no? Entonces eso me interesaba más, como irme a encontrar a las mujeres que ya hacen eso hace mucho tiempo. No estaban ahí solamente por el estallido. Y yo creo que ese es un trabajo de activismo que está muy invisibilizado. Por eso me daba ganas de estar con ellas, no sé. Eso, sí, también. Es que para mí todo el rol de la radio también era como un trabajo muy... Bueno, hay momentos, por ejemplo, la presentación de la radio es como un largo momento donde se ve solamente ellas están como mirando el teléfono, buscando las noticias y escribiendo una pauta, sí, porque eso era 30 minutos antes de entrar en vivo. Porque es el tiempo que hay, ¿sabes? Es como, ¿qué vamos a hablar hoy? Berta Cáceres, el tema de agua, y invitamos a Jo para hablar, no sé si llega porque está en el tránsito, no sé. Y era así como, y de repente como empiezan a hablar y era, wow, ¿cómo hablan, sabes? Era como, increíble. Pero lo que yo encuentro interesante es
es muy de palabra, pero cuando lo mostramos en Alemania y mucha gente bueno, había gente que tampoco entendía los subtítulos en inglés, ¿no? Era para ellos más o menos sin entender palabra. Y funcionaba, pero por los gestos. Es algo también súper significativo, creo, en ese montaje, en esa película, que hay muchos gestos que son muy habladores. No solo la gente en la calle, en la demostración, que es muy corporal, que es muy, ¿no? Pero también todos estos pequeños gestos. Y fue un momento muy interesante cuando tuvimos un grupo de niños en la exposición donde tenemos la instalación de Bárbara y capturaron lo esencial por intuición, algo, ¿no? Y no tenían ni idea del contexto, de la historia, de nada, pero capturaron lo humano, no sé, era algo muy emocionante en este momento, sí, funcionó también. Qué bueno saberlo. ¿Cómo está compuesta la instalación en Alemania? Pues sí, entonces hay la instalación en Stuttgart, en la Galería IFA, que es como un instituto para asuntos exteriores. Creo que la traducción sería más o menos eso, para relaciones exteriores. Institute for Auslandsbeziehungen, relaciones exteriores. Claro, la exposición es parte de la Bienal y es parte de una exposición que también cuenta con Claudia González, que está acá, y Elisa Balmaceda. Entonces es como una exposición de 3 artistas en la misma sala. Mi instalación está dividida en 2 pantallas, entonces hay como el video acá, lo que vimos completamente como una película, la montaje está hecha ahí como más espacialmente. Entonces, y hay como o sea, hay como paneles, como paneles de colores, como con el formato, porque me inspiré así un poco en los colores eso de la Vipala, que era como una bandera que aparece, que vemos mucho en la película también, pero que estaba muy presente como un símbolo de resistencia ahí durante el estallido. Y sí, eso, que puede ser como de forma media chacana. Y también el formato de una media chacana, que es la cruz andina. O sea, hay como inspiraciones de la forma geométrica del espacio y de los colores. Sí, transmite mucha energía, es muy vibrante, muy colorido. Sí, vibra mucho por el color. Vibrante, transparente, y hay como también un diálogo un poco así op art con el sol que entra en la galería. Entonces hay como una proyección de los colores en el suelo de la galería. Y la galería está como en un cruce, es muy como en la calle también, y entonces esas escenas de la calle resuenan mucho con el ambiente así exterior de la calle, y hay una parte más íntima en ese espacio un poco seguro. Transmite algo muy alegre, seguro. Sí. Sí. Sí, las sillas, y la gente puede oír el sonido con el headphone. Bueno. Sí, gracias a ustedes por estar ahí hasta ahora. Creo que son súper interesantes también todas las reflexiones. Mira, solo para mí algo muy, muy importante es comprender de que, claro, todavía todo esto está haciendo. Lo que a ti te tocó ver cuando llegaste a Chile, estamos como justo en este momento de transición que, como dice en algún momento de la película, que no sabemos lo que va a pasar. Y que las cosas
cosas se pueden dar vuelta y ellos van a inventar la forma para... Y eso me sorprendió mucho. Mantener la marcha. Claro, como que va a haber un momento en que se las van a arreglar para seguir robando, ¿no? Y para seguir teniendo el poder. Y eso me impactó mucho y tiene justamente como la labor de este cine etnográfico, porque tú estás haciendo una captura de un momento histórico que es como una especie de compilación de evidencias. Y claro, componerlo se podría decir que todavía es una película que está en desarrollo, ¿no? que todavía podría seguir capturando nueva información a partir de justamente cómo va a decantar en este momento. Claro, o sea, todo esto está abierto, digamos, está las piezas sueltas. La otra vez nos juntamos con personas que están escribiendo la Constitución allá en el museo y se hablaba justamente de estas piezas sueltas, ¿no? Como de las cosas que están todavía sin decantar o que está bien que no decanten. Y creo que, claro, tu película en ese sentido tiene esa fuerza, ¿no? De no ser conclusiva, ¿no? Con tu mirada, en el fondo, desde como tú compusiste, esta mirada muy sensible, en el fondo de no cerrar, ¿no? Como no decir lo que está pasando, sino que solamente entregar la posibilidad de a través de tu mirada figonear un poco, porque también tiene algo de eso, ¿no? Como esas imágenes íntimas, en los interiores, ¿no? En esa cotidianidad. Caleidoscópica. Sí, muy de múltiples miradas, y eso, claro, es una película que podríamos pensar que en 20 años más va a ser como una especie de prueba, ¿no? De prueba de evidencias de lo que estaba pasando en Chile en un momento en que los medios de comunicación estaban completamente cooptados también por un poder estructurante, ¿no? Entonces, claramente que va a ser un aporte más allá del campo del arte, y se agradece mucho. Yo creo que no ha salido un documental, un trabajo aún así tan de 2 horas, como tan elaborado, ¿no? Sí. Aún. O Están sea, en yo eso. sé que Patricio Guzmán está grabando. Sí, Hay claro, personas- mucho, pero no ha salido todavía. Los de cine, los de Ojo en Chile también estaban grabando, y el Benjamín Chazarreta también ahí. No, si va a salir, está en mucho proceso, pero así que algo ya tanto que hacemos a ver. Claro, Yo primera vez. es una película que claramente se debería mostrar mucho más. O sea, que debería servir como un detonador de conversaciones, de debate. Manuel, como una especie de como de pauta, ¿no? De reunión de 2 años, de lo que fue todas las conversaciones de las asambleas de cabildos que tuvimos en el 2019. Y ahora vemos el documental, la película que está, como dice Cota, está refrescándonos, está poniendo como enfrente la memoria a esas temáticas de urgencia, y que son tan importantes ahora como en este proceso de la redacción, y que pienso que tiene como el gran significado de no olvidar aquellos procesos que están abiertos y que hay muchos pendientes todavía. Como no porque estamos ahora, no sé, en las próximas elecciones o en la redacción de la nueva Constitución, esos temas están resueltos, ¿no? Como que me parece muy importante como advertencia, este documental tipo advertencia, porque todavía es muy actual, es muy contemporáneo, es muy atingente, a pesar de que hay 2 años, o sea, de tiempo pasado. No sé si pasa en todos los países, pero nuestra cultura por lo menos es muy olvidadiza. En 2 años ya se nos olvidaron las cosas, y ahora es como que yo siento que verlo es que pasó ayer todo eso que vimos. No, creo que no ha cambiado mucho nada, probablemente se ha acentuado. Y a mí en lo personal, como en términos como del montaje, me pareció muy interesante cómo pones tu voz como enunciadora.
Y que ese relato, esa voz narradora viene de una experiencia vivencial de cuerpo en el territorio. Y me pareció muy interesante cómo entra la película, ¿no? No me lo esperaba para nada y vine justamente para verlo porque en Alemania no tuve minuto de sentarme en esa lujosa silla. Y me pareció muy encantadora la solución de tu voz entrando, poniendo en contexto también como una extranjera, pero latinoamericana, con historias familiares muy similares. Lo encuentro muy, muy bello. Muchas gracias. Un armonioso triángulo entre política, estética y poética. Hay algo así que